noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar y el momento en que nos escuches, en esta emisión más de Voces de Mapas. Este programa que tiene la intención de hacer redes y conciencia entre las personas que están interesadas o conocen del fenómeno de la migración, el medio ambiente y la paz, en una forma de integrarlo y dar soluciones y desarrollo a esta área tan interesante del mundo, no solamente de México. Y para ello, hoy Adela nos tiene un invitado muy especial que viene a platicarnos precisamente de este tema y de qué alternativas se han visto y cómo se puede abordar. Adelante, Adela, por favor. Gracias, Gerardo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Marco. Bienvenido a este programa. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y sobre todo porque pues Marco nos va a hablar de un tema importantísimo que es la inserción laboral para las personas en movilidad internacional en México. Además es un tema de actualidad importantísimo en el cual yo creo que tenemos que generar mucha conciencia y mucha sinergia social, ¿no? Pero bueno, antes de esto, antes de que empecemos con la charla, pues les quiero decir que Marco Cancino, es director general de Inteligencia Pública y de Comunicación y Gestión, donde contribuye al desarrollo de políticas efectivas, ¿no? Él es especialista en políticas públicas, justicia cívica y diseño de estándares de competencia. O sea, Marco es un destacado maestro en economía política, eso sí, titulado por la Universidad Complutense de Madrid y es politólogo por la ITAM, o sea, es un estuche de monerías, ¿no? Se ha especializado en el diseño y acompañamiento de la implementación de políticas a nivel nacional, estatal y municipal, y su experiencia en el tema de justicia penal y justicia cívica le ha brindado una visión integral sobre el funcionamiento pues, de todo el sistema. Entonces, bueno, ahorita pues nos interesa muchísimo la opinión de Marco en cuestión de pues este proyecto que tienes, o sea, a qué, ¿a qué te refieres con la inserción laboral para las personas en movilidad internacional en México? ¿Qué implica todo esto? ¿Y Bueno, qué rol estás jugando en esto también? sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, la verdad. Sí, estoy muy contento de compartir con ustedes esta charla, este espacio. Eh, pues primero, habría que valorar cuántas personas migrantes, que podríamos llamarle migrantes, hay en México y que de alguna manera se consideran, primero que nada, residentes. De residentes, estamos hablando de una población de casi 130 millones de personas en México. Estamos hablando de poco más de 1.200.000 personas ya residentes legalmente, formalmente en el país. Básicamente casi 800.000 personas de estas son norteamericanas, ¿no? Y actualmente puede haber una población flotante de norteamericanos mucho mayor con este tema de los nómadas digitales que llegaron jóvenes entre unos 25 a 35 años a México, en donde pues las condiciones de vida de la Ciudad de México y de algunas urbes como Mérida, Querétaro, San Miguel de Allende, Monterrey, Guadalajara, pues, les brindan cierto espacio de comodidad a los jóvenes y sobre todo norteamericanos y sobre todo les está permitiendo tener una vida bastante holgada desde el punto de vista económico, dado los costos, sobre todo de vivir en Estados Unidos versus México, con los niveles de ingreso que tienen, ¿no? Entonces, ese es un grupo poblacional muy concreto. Ha habido en los últimos, sobre todo, 3, 4 años a partir de la pandemia, este boom de nómadas digitales norteamericanos en México. Todo fue a raíz de una publicación en el New York Times de un entusiasta periodista diciendo que en México, en la época de la pandemia, habían muy buenas condiciones de vida, habían algunas medidas sanitarias relajadas con respecto a Estados Unidos y que había lugares bastante interesantes en las ciudades pues, urbanas, en México, las áreas más urbanas, y entonces se dejaron venir, ¿no? Entonces ahorita vemos zonas como la Roma Condesa, Polanco, El Escandón, La Juárez, que el segundo idioma oficial es el inglés, ¿no? Pero esa es una población muy concreta que entre los residentes de casi 1.200.000 y ellos, que es una población flotante, que solo están
por 6 meses y que su fuente de ingresos está en Estados Unidos, simplemente pueden trabajar de vía remota aquí. Hay otro grupo de personas que del todo no está cuantificada, que son estos migrantes de tránsito. México originalmente era un país de origen de migración. Tradicionalmente expulsaba mano de obra, sobre todo no calificada, personas con niveles de educación básicos, elementales, donde podía, de hecho, buscaba fuentes de trabajo en Estados Unidos mayoritariamente no calificada, ¿no? Que en el mercado laboral norteamericano, por el nivel de ingresos o salarios de esos empleos bajos en términos de requerimientos de formación o de capital humano, pues estaban menos pagados, mejor pagados, y los norteamericanos normalmente no ocupan estos espacios. Normalmente son espacios en sectores primarios, agricultura, el campo, o en algunos sectores de servicio o de manufactura, donde es sobre todo, pues no tan especializado, ¿no? Porque además la manufactura menos especializada está de este lado de la frontera en las maquilas, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues era este sector. Entonces México tradicionalmente es país expulsor de mano de obra no calificada, y una de las principales fuentes de ingreso de México pues son las remesas, ¿no? De hecho, de temas de ingresos por recursos internacionales son las remesas. Sin embargo, en los últimos 15 años, México pasó de ser un país expulsor de migración a uno de tránsito de migrantes. En los últimos 15 años esto cambió. Y esto cambió sobre todo por temas políticos de seguridad y de temas políticos de violencia y económicos en Sudamérica, Centroamérica, pero no solamente de países del continente, sino también de países de Asia y de África. Están viniendo gente de África que quieren llegar a Estados Unidos y que lo hacen a través de Centroamérica y luego suben hacia a México y luego a Estados Unidos, o de Asia que entran igual por Centroamérica, Sudamérica, sobre todo Colombia, Venezuela, Ecuador, y luego van subiendo Centroamérica y hacia México, ¿no? Entonces no solamente son centroamericanos y sudamericanos que utilizan a México como de paso hacia Estados Unidos, sino también, perdón, sino también están siendo personas de otros continentes que utilizan tal vez Sudamérica como punto de acceso, o Centroamérica a América, y van subiendo hacia Estados Unidos. Y entonces México ha pasado de ser un país netamente expulsor de mano de obra a ser alguien de tránsito de este capital humano y de estas personas en movilidad. Eso trae implicaciones muy importantes, y eso también obliga a que las autoridades mexicanas reorienten sus políticas públicas en términos de temas migratorios, ¿no? Por ejemplo, antes se creía que el Instituto Nacional de Migración atendía también a los migrantes mexicanos en el exterior, cosa que no era así, sino el Instituto Nacional de Migración atendía precisamente a todos aquellos extranjeros, personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que venían de vacaciones o a hacer negocios o de visita o de tránsito a México precisamente para Estados Unidos, pero el trabajo se incrementó arduamente en los últimos 15 años, ¿no? De 20 a 15 años sobre todo, y esto obligando a las autoridades mexicanas, no solamente de migración, que gestiona el tema migratorio, los flujos migratorios, sino también involucra autoridades de seguridad pública y autoridades laborales y autoridades económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues este paso de los migrantes por México empieza a convertirse en temas de seguridad pública, no de seguridad nacional, porque no está poniendo en riesgo al Estado mexicano per se, pero sí de seguridad pública, porque el tráfico, el tránsito de personas está altamente vinculado con actividades criminales. Son redes de tráfico de personas que también están vinculados a otro tipo de actividades criminales, como es el trata de personas, la extorsión, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de autotransportes de carga. Se están diversificando estas organizaciones criminales,
Y una de estas actividades es el tráfico de personas. Lo fue desde hace mucho, pero ahora es una de las actividades principales cuando se dificulta sobre todo el tráfico de drogas, empiezan a diversificar sus actividades. Y una de ellas, Los cooptan, ¿no? Cooptan a las personas migrantes para justo pues, para todo eso, ¿no? pues no solamente eso, sino también ellos han adoptado todas las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, ya forman parte de estas organizaciones criminales multitemáticas, por decirlo así. Ya no se especializan solo en el tráfico de drogas, trasiego de drogas, sino ahora es armas, ahora es extorsión, ahora es robo de Sí, camiones de carga y también el tema de tráfico de personas, pero también de secuestro, privación de la libertad de personas y a donde también se dedican a pedir pues básicamente rescates a los familiares en sus países de origen de estas personas migrantes. Entonces, el tema que el crimen organizado ya haya tomado este tema como parte de su estructura económica, organizativa, de pasar a traficantes de personas individuales o de grupos muy pequeños a organizaciones criminales nacionales, regionales, pues el riesgo aumenta y entonces involucra autoridades eh, federales de distintas instituciones estatales de seguridad de distintos estados, pero sobre todo a nivel nacional. Entonces ya incorpora las autoridades federales de seguridad, sí o sí, no solamente las instancias migratorias. Ya no es un tema solamente de gestión de la migración, ¿no? De trámites, sino es un tema de seguridad, ¿no? Entonces se vuelve más complejo. Luego el tema laboral. ¿Qué vamos a hacer con las personas, sobre todo, qué van a pasar con todo? Sí, adelante. La pregunta es, en esta entrada de los migrantes a los grupos delictivos, ¿qué tanto es voluntario y qué tanto es porque han sido obligados a entrar en ella? Yo creo que en el momento en que contratan a un coyote, eh, es toda una cadena transnacional de este coyotaje. Puede ser que vengan desde Ecuador, y lo contraten y es una cadena, es como le llaman en economía el taylorismo, son economías de escala, no es la misma organización que lleva de Ecuador a Estados Unidos al migrante, sino es una cadena que va de país en país y se va trasladando a este migrante. Por lo tanto, primero estamos hablando de una relación de crimen organizado transnacional, eso es obvio. Entonces, tal vez la voluntad, la parte voluntaria es que contratan a alguien que les ayude a migrar. Esa es la única parte voluntaria. Sin embargo, estas organizaciones o estas personas que se dedican a traficar, ¿no? A facilitar el flujo, no regular, porque yo no creo que es ilegal, irregular de personas, eh, pues pertenecen al crimen organizado. Entonces, una vez que los contratan, están vinculados con organizaciones criminales que inmediatamente convierten del voluntario a involuntario, es decir, los mismos que trasladan forman parte de organizaciones criminales multitemáticas y entonces pasan de solamente ser alguien que de manera voluntaria está migrando, está en movilidad, a ser sujetos de privación de la libertad, de secuestro, de extorsión o de reclutamiento forzado a algún organismo criminal, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y además, hablando, el nivel de riesgo de un hombre adulto es distinto al de una mujer adulta, al de una mujer joven o a una mujer que es niña o a un hombre que sea joven o que sea un niño. Es decir, el nivel de riesgo se va exacerbando, va creciendo si eres mujer y si además eres más joven hacia niño, niña, ¿no? Está sujeto a inclusive otro tipo de riesgos y de actividades criminales como el trata de personas, tráfico de órganos, prostitución infantil, ¿no? Y que además en muchas ocasiones, bueno, ha estado creciendo eh, la repatriación individual, la reagrupación familiar, es decir, la madre o el padre ya migraron hace mucho tiempo y entonces mandan traer a los hijos, hijas que son adolescentes o niñas o niños
a Estados Unidos para reagrupar a la familia y y pues con todos los riesgos que eso involucra, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que vive un hombre adulto en la migración de su país de origen hacia Estados Unidos, todo lo que vive. Imagínense todo lo que vive una mujer, todo lo que vive una mujer adolescente o una niña en este camino, porque está sujeto a todas estas mismas rutas, ¿no? Todo lo que vivieron y todo lo que se exponen, ¿no? Entonces, cuando llegan a la frontera norte mexicana y la frontera sur norteamericana, pues los que logran llegar ahí sanos y salvos relativamente, podemos decir que también traen alguna secuela emocional, cognitiva, ¿no? Los niños en situación de migración se exacerba todo este tipo de violencia sujeto a todo tipo de vulneración de derechos y de violencias, todo tipo, ¿no? Además de que pues no están en la escuela, algunas adolescentes, mujeres adolescentes que ya están también en edad reproductiva, inician con los ciclos menstruales, no tienen la capacidad ni los medios de gestionar tampoco la menstruación, todos femenino, ¿no? Hay algunas organizaciones que están, por ejemplo, en Monterrey, que se dedican a dar capacitación a las migrantes en términos de salud menstrual, tal cual, no reproductiva, menstrual, ¿no? Todo es lo que esto involucra, ¿no? Un niño migrante, todo lo que vive. Entonces, este es otro tema que también se deriva de esto. Pero regresando al tema de origen de la movilidad, tenemos el tema de seguridad y después viene el tema económico y laboral. Muchos de ellos no logran pasar y permanecen en las ciudades fronterizas, por ejemplo, en el norte en Tamaulipas, pues todo lo que es la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, del lado de Chihuahua está Ciudad Juárez, por ejemplo, en Coahuila está Piedras Negras, en Sonora, pues están, no me acuerdo cuál es la ciudad de Sonora principal fronteriza, en Baja California, pues está Mexicali y está Tijuana, ¿no? Y se empiezan a generar círculos de miseria de toda esta población migrante que no logra pasar el primero, segundo, tercer intento, pero no quiere regresar, pero también necesita tener una forma de vida en estos lugares de tránsito. Y eso genera presiones no solo demográficas, sino sociales y de necesidades de servicio, demanda de servicios públicos básicos en estos municipios. Tal es el caso que conozco más de cerca, es el caso de Ciudad Juárez, conozco un poco Tijuana, sobre todo, pero sobre todo Ciudad Juárez, en donde hay una presión inmensa con respecto a la necesidad, a la demanda de servicios básicos de los migrantes, ¿no? Ahora visita uno el centro de la ciudad y es un punto importante de reunión y de convivencia de los migrantes. Hay distintas albergues, tienen uno muy bueno, la verdad, reconozco el trabajo del municipio, sobre todo es municipal de Ciudad Juárez, que se llama Felipe Ángeles, acaban de abrirlo. Es muy bueno esto, pero a ellos reciben familias completas, ¿no? Que pueden estar ahí un periodo de 2 semanas, 3 semanas, y no pueden salir esperando avance de su trámite migratorio, cosa que ahora ya no va a haber, no, va a estar detenido. Pero aquí la pregunta es, desde el punto de vista económico y laboral, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí con ellos, mientras están esperando poder cruzar la frontera de cualquier forma, regular o irregular. Eh, y es ahí donde se abre la necesidad de que participen secretarías, como la Secretaría de Economía, Secretaría del Bienestar, en el caso de México también, o la Secretaría del Trabajo. ¿Qué alternativas laborales se les puede dar a los migrantes no nacionales, a las personas en movilidad no nacionales primero, para que pueda ser sostenible su permanencia en México durante este proceso de tránsito hacia Estados Unidos eventualmente? Eh, ¿Por qué? Porque tal vez en un principio podría ser viable financieramente hablando, pues algún tipo de subsidio a los gobiernos locales para que a su vez puedan financiar programas
de transferencias, de becas, de subsidios de algún lugar a los migrantes, pero no es sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque México también tiene otras prioridades, tiene sus propias necesidades y también hay mexicanos en retorno forzoso a México. No es la cantidad que se esperaba previo a las amenazas de Trump en que vamos a regresar a todo el mundo. Se habían preparado las autoridades mexicanas, federales y estatales y municipales para recibir oleadas de migrantes que nunca llegaron, por suerte, ¿no? De mexicanos repatriados, no regresaron. Por lejos la cantidad es mucho menor de lo que se esperaba. Sin embargo, los pocos que están regresando, pero los que son de otras nacionalidades que están aquí, nos abre la necesidad de pensar en alternativas de política pública para poderles dar un modo de vida mientras tienen la posibilidad de migrar hacia Estados Unidos, de migrar hacia Estados Unidos. Y es ahí donde se vuelve sumamente complejo. Y Por- además, esa es sí, una pregunta, en esta complejidad, porque digo, independientemente de que son muchos los factores, ¿no? Con los que llegan, tienen muchos problemas también por sus condiciones, este, que algunos son de tránsito, otros están en condición de refugio, los que regresan, en fin, c- también hace falta como una sincronía, una sinergia interinstitucional, ¿no? Porque aquí el punto es que tú hablas de varias instituciones, ¿no? Como para que hagan algo, pero la realidad es que también cada institución está como en lo suyo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? estoy completamente de acuerdo con eso. Primero, yo creo que se tendría que tener una lógica, una política nacional con respecto a eso, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, pues está acostumbrado a gestionar y a sancionar. Es un tema, es una institución cuasi policial, ¿no? No es, y la parte de gestión, pues sí es la parte de los puntos de internamiento terrestres, marítimos o aéreos para turistas. Es la parte, bueno, más light y la mejor cara, ¿no? Relativamente. Pero la otra parte de las personas que se movilizan de manera irregular a través de las fronteras, de los puntos de internamiento informales, ¿no? El- la frontera sur del país, etcétera, pues ya las políticas ya son más policiales desde el punto de vista migratorio, ¿no? Ya es persecución para repatriación, vas al centro migratorio, ¿no? A la estancia migratoria y luego la repatriación. Entonces, esa es una parte. La otra parte, pues sí, son las instancias primero de salud. Habrá que ver cuáles son las condiciones de salud que tienen las personas en movilidad, o sea, que no son nacionales, ¿no? ¿Qué enfermedades traen y qué tipo de enfermedades, si son contagiosas o no, si son crónicas o no, si son degenerativas o no, ¿no? O sea, cuál es el grado de avance de cada una de estas enfermedades, si están vacunados o no. O sea, ese es un tema, ¿no? La salud, ¿no? Si están heridos o no, algunos que por el tema del tránsito, lesiones, mutilaciones, por temas de crimen, haber sido víctimas del crimen, también. El tema de la salud mental de los migrantes, si bien es cierto, migrar implica tener una fortaleza y un valor realmente descomunal para dejar tu familia, dejar tu lugar de origen y enfrentar todos estos riesgos que se enfrentan a lo largo del camino genera daños emocionales severos, ¿sí? Las mujeres que están en mayor riesgo, en vulneración, o las adolescentes, o las niñas o niños que están en vulneración por posible violaciones, ¿no? O sea, sus derechos humanos, sobre todo violencia sexual, es muy probable que suceda, o los hombres, etcétera. O sea, generan daños y consecuencias psicológicas, emocionales que también deterioran la salud de las personas. Que en general México no se está tomando muy en cuenta el tema de la salud mental de manera seria, ¿no? Hasta cuando alguien se suicida, entonces dicen, ah, sí, hay que tomar en cuenta la salud mental y se olvida, ya no es noticia este suicidio y ya se olvida y no se invierte. Menos para la población migrante, que tendría que ser una prioridad, ¿no? Claro. Entonces, tendríamos que coordinar la Secretaría de Salud y las instancias de salud federal, estatal y municipal. Ese es uno. El tema de la economía y con el trabajo. ¿Qué posibilidades hay
que la Secretaría de Economía Federal, Estatal y las áreas municipales dedicadas al tema de economía, junto con las instancias federal, estatal y municipal de trabajo, se coordinen y se vinculen con cámaras empresariales, asociaciones de negocios de distintos temas que puedan ofrecer espacios laborales con distinto nivel de requerimientos de capacitación de formación. Unos para los que no sepan hacer nada, cosas básicas, que nada más necesites un entrenamiento y una certificación de que sabes apretar el botón y jalar la palanca, básicamente, hasta algunos que tengan una formación profesional, migrantes, que hayan podido traer sus papeles y que la autoridad de la Secretaría de Educación o del Trabajo o de Economía les puedan revalidar esa formación para que puedan optar por espacios laborales mejor remunerados y un poco más especializados, ¿no? O sea, eso tendría que hacerse, ¿no? Coordinación con Canaco, Canacintra, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y todos sus similares a nivel estatal y municipal. ¿Qué oferta hay? La otra es que estas ofertas laborales sean de distintas características. Una es de subsistencia, que quiere decir que te paguen diario o casi casi por semana, para que tengas dinero para vivir en esta semana y puedas pagar lo básico que tú tengas, ¿no? Y que si quieras irte, te puedas ir con algo en la bolsa, ¿no? A otras, las de emprendedurismo. Normalmente estas actividades generadoras de ingreso de autoempleo, yo considero que son una falacia si no es un tema de venta de cosas, ¿no? Este tema de comercio informal es lo único como empresario que podría generarte cierta utilidad en el muy corto plazo. De otra manera, hablar de microempresas, emprendedurismo de la población migrante, yo creo que va a ser una en 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque se necesitan muchísimas condiciones para que un negocio prospere y madure y genere utilidades para que pueda sacar a una familia adelante, ¿no? Yo, en términos generales, yo estoy en contra de estas políticas masivas de autoempleo y de generadoras de ingreso. Hubo una época donde se impulsaba mucho a las mujeres víctimas de violencia para romper esta dependencia o esta violencia económica con su violentador, impulsar actividades generadoras de ingreso. No todas pueden ser empresarias, no todos los negocios van a funcionar y esos negocios van a generar recursos que pueden ser utilizados en el día a día, en el sustento, pues en el mediano plazo. Necesitan un empleo que se les paguen por semana, casi por día, para que puedan sacar adelante a sus familias, ¿no? Claro, en estos grupos pensando en ese autoempleo, más que hacerlas emprendedoras, pues yo veo muy factible el que sepan hacer oficios de uso práctico, como el pintor, el carpintero, el plomero, Plomero. todos estos, y ahorita que platicas de toda la complejidad, pues esto que espero estén escuchando posibles empleadores, pues en esas áreas hay muchos espacios de desarrollo a un problema tan complejo, porque además me abres los ojos y espero que se abran muchos a esto que estás comentando. Al no darles alternativas viables para vivir, que ya no puede ser la caridad directa, porque no habría dinero suficiente, no hay la posibilidad de sostener. Si no les empleamos, si no los integramos dignamente en procesos laborales diversos, desde este pintor, este carpintero, hasta cosas un poquito más sofisticadas que según las características pudieran ir adquiriendo, quienes sí los van a jalar son la delincuencia organizada. Y Claro. cada vez está siendo más fuerte y el efecto del otro lado está siendo más peligroso. Hasta un momento en que sí llegue a ser un problema, ahora sí, de seguridad nacional, porque no lo va a poder contener fácilmente nadie. No, exacto, y de hecho se convierte no solamente ya de decir, bueno, qué tipo de formación requerimos, de capacidades o habilidades, sino también hablamos del sector formal o del sector informal, estos espacios laborales. El 75%, 80%
de las personas, de las migrantes, de estos 1.200.000 de los que llegan a ser residentes, aún así el 80% trabajan en sectores informales. Entonces, es muy probable que las opciones laborales inmediatas, es decir, que tengan ingresos inmediatos de estos sectores, de estas personas en movilidad, tengan que ser sectores de servicio, ¿no? Comercio, sí, autoempleo, como este tema de servicio, pero van a resultar ser en el sector informal. Esto también hay que tomarlo en cuenta de manera inmediata. En la medida En este tema, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto se ha desarrollado la posibilidad de regularizarles más rápidamente su situación migratoria para evitar este cuello de botella en poderlos integrar ya no informalmente, sino con mayor formalidad a la economía? Pues de hecho, creo que su situación legal en el país no depende, o sea, no resolvería el tema de si va a entrar o no al mercado formal o informal. En México, el 60% de la población económicamente activa está en el sector informal. Entonces, la probabilidad, aunque tenga papeles de residente o permiso de trabajo, la probabilidad de que forme parte de un empleo formal, de entrada podría ser el 60%, pero por su condición de persona en movilidad, pues va a aumentar mucho más, ¿no? Que sea el sector, por diversas razones, entre ellas discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si eres mujer, pues todavía más razón, menos pagado que el hombre, sector informal y con más riesgos que implican la condición de mujer, ¿no? Entonces, eh, tal vez el que tengan papeles no significa que aumente la probabilidad de entrar al mercado formal, porque la estructura del mercado laboral en México es 65%, 60-65% mercado, sector informal, 35%, 40% máximo sector formal de la economía, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, sí facilitar por lo menos sus papeles para que no sea extorsionado por la autoridad y amenazado a ser repatriado a su país de origen. Ese es un tema, ¿no? Ya teniendo esa estabilidad emocional, ¿no? De que no vas a ser detenido y repatriado, pues ya te da cierta tranquilidad para empezar a pensar en lo que sigue. Y en lo que sigue es cómo me gano la vida sin que me sienta perseguido. Claro. Y eso involucra qué oferta laboral hay en el sector formal que genere ingresos casi en el muy corto plazo, semanales, para que les permita vivir y subsistir, porque básicamente va a subsistir, a un sector que sea menos cualificado. Al sector más calificado, lógicamente, se va a incrustar en empresas, en puestos mucho mejor pagados, pero además son los menos que están en esta condición migrantes. Van a ser muy poquitos en esta condición, porque alguien con una formación de doctorado, pues tal vez la vía para migrar a Estados Unidos sea completamente otra, ¿no? Entonces, y es muy probable que vaya a acabar también en México en sectores primarios, ¿no? En agricultura, en servicios, sector servicios, preferentemente en temas informales y también, si es en sector formal, también en trabajos menos cualificados como sería la maquila. Ahora, ojo, en el caso de Ciudad Juárez se han abierto espacios en las maquilas para migrantes y menos del 30% de los espacios son ocupados por migrantes. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque no lo consideran una alternativa. No ganan lo suficiente, van a estar horas y su idea es irse a Estados Unidos, ¿no? Entre otras razones, pero principalmente no les es atractivo para ellos. ¿Por qué? Porque no piensan quedarse ahí, ¿no? Tienen horarios fijos que cumplir. Tal vez una alternativa, que es lo que se ha estado viendo, es precisamente el tema de oficios orientado al tema de servicios. Ese es uno, ¿no? En donde se les dé capacitación más estructurada, formación un poquito más estructurada de plomería, electricidad, albañilería, carpintería, todo este tema, inclusive mecánico automotriz, ¿no? Las cosas básicas que puede hacer un mecánico, más estructurado, con una pequeña certificación básica para que ellos puedan ofrecer su servicio de manera individual,
¿no? Esa es una alternativa. La otra, que es lo que ve uno en el centro de Juárez o en ciudades como Mexicali o Tijuana, pues están en el comercio, ¿no? Compran, venden todo lo que sea, producir alimentos, ¿no? Arepas, todo lo que, empanadas, todo lo que, pero para ellos mismos, ¿no? Para la misma población en movilidad, ¿no? Son pocos los negocios que prosperan y que transitan de solo venderle a los migrantes a venderle a otro mercado distinto, ¿no? Entonces, pensar en opciones empresariales, es decir, generar alternativas de emprendedurismo, no lo veo yo tan viable. Digo, habrá los que van a acabar yendo al programa de Shark Tank, sí, será un migrante de cada millón, pero la gran mayoría que sean emprendedores será de alimentos y será su puestecito o su food truck que pueda llegar a financiar y que básicamente también esté esperando la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos. Insisto, Trump ahorita está muy, son adversas las condiciones, muy adversas, pero en 3 años y medio Trump se va a ir. Entonces, no sabemos si las políticas van a cambiar o no. Parte de una de las explicaciones del golpeteo de Trump con California y Los Ángeles es que es demócrata el gobernador, ¿no? Y la ciudad es demócrata. Es una de las ciudades santuarios de los migrantes. En California hay bastantes, está Chicago, está Nueva York. Entonces es un tema también político, no solamente de política migratoria, sino es un tema político, ¿no? Los republicanos contra los demócratas, Trump contra un candidatable, con un presidenciable, que es el gobernador de California. Entonces, el problema es que la política de otro nivel afecta a la política migratoria y a las políticas públicas relacionadas con la migración, los bloqueos, la cancelación de las entrevistas para visas humanitarias, ¿no? Ahora solicitar para la renovación de visas la revisión de tu comportamiento, conducta en redes sociales, es una barrera, ¿no? Y eso complica a las políticas públicas en México, donde no solamente el Instituto Nacional de Migración tiene que participar, no solamente la Secretaría de Seguridad, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, ¿no? Sino también la Secretaría de Salud en los 3 niveles de gobierno, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y su habilidad de coordinarse entre ellos, primero entre los 3 niveles de gobierno de la misma materia y entre las distintas materias. Esa es la problemática, ¿no? La coordinación, la sinergia, ¿no? Interinstitucional, es un relajo. Sí, entonces tal vez podríamos pensar en políticas públicas muy locales, ¿no? Donde lógicamente el alcance, el impacto va a ser muy marginal. Digo, puede haber una organización que trabaje con 10, 100, 50,000 migrantes, ok, son 1,000 vidas que estamos ayudando, pero ese es el límite de estas políticas públicas locales. ¿Por qué? Porque requiere la coordinación de actores gubernamentales de los 3 niveles de gobierno de distintos ámbitos o agendas de política pública y que eso lo antojo, aunque sean todas del mismo partido, son de grupos o corrientes políticas distintas del mismo partido, es muy difícil la coordinación en la vida real, ¿no? Ya de entrada. ¿Qué No, y hacer? Seguir insistiendo, sí, vamos a apostarle a políticas locales, tal vez podría ser bastante conformista decir, bueno, conformémonos con ayudar a 10, bueno, ¿vale la pena el esfuerzo por 10 personas? Sí. ¿Vale la pena cambiar una vida, 2 vidas, 10 vidas, 100 vidas? ¿Vale la pena el esfuerzo? Claro que sí, por supuesto, apostándole al poder de contagio, que haya más organizaciones, se vinculen las organizaciones, haya empresarios comprometidos socialmente, les interese y decidan hacerlo, ¿no? Pero sí reconociendo que va a haber límites por esta falta de coordinación y que no va a ser prioritario hasta que no ponga en vilo otro tipo de agendas del gobierno federal, estatal o municipal. ¿No? claro, y ahí Sí, también entran también las coordinaciones, además de interinstitucionales, intersectoriales, ¿no? sí, sí, sí.
O sea, Sí, sí, entonces todavía se hace más complejo, pero se necesitan inteligencias que realmente generen una estrategia muy efectiva, porque lo que decías hace ratito, que bueno, pues está perfecto, ¿no? Apoyar a una mínima población, pero no se trata de eso, porque además ahorita, mientras pasan los 3 años de Trump, mientras pues no sabemos cuántas personas van a regresar y en qué condiciones, ¿no? sí, y Entonces, pues, no estamos hablando de 3 personas. no, no, y ahorita estamos hablando solo de los personas en movilidad no nacionales, no mexicanas. Todavía falta ver si se agudiza la estrategia norteamericana de repatriación, ver cuántos mexicanos con nacionales tienen que regresar y si están dispuestos a regresar a su población de origen. O sea, esa es otra cosa. O sea, asumimos que los regresan y van a querer y estar conformes, a gustos, de acuerdo, y su plan de vida como familia regresar a México. O sea, es eso, porque ha sido una inversión, un riesgo. Ser migrante Sí, requiere una decisión, pero también un perfil emocional y psicológico que además se modifica conforme vas pasando los riesgos en el camino, ¿no? No tomas un avión, bajas como turista y te conviertes en migrante, decides quedarte, no. Te vas por la vía más riesgosa que es cruzar vía terrestre, eh, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos, este es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, eso nos obliga a ser muy creativos y estar comprometidos con esta agenda. ¿Por dónde sí? Y es lo que claro, tenemos que averiguar, porque también requerimos que si bien la sociedad civil está participando, también requerimos sociedad civil de calidad, calidad humana y calidad técnica. Un colega menciona siempre, se llama Fernando Dora, dice, el entusiasmo no basta. Entonces podemos tener todas las ganas de hacer las cosas bien, de cambiar el mundo y ayudar a la gente, pero también esto requiere técnica, capacidad técnica, saber hacer las cosas desde el punto de vista técnico, porque si no, entonces no estamos ayudando absolutamente nada. Y se claro, convierte también en temas de cooperación, temas de desarrollo, a temas filantrópicos. Y la filantropía no es mala, no estoy diciendo que sea mala, pero su vocación y su objetivo y sus mecanismos de funcionamiento son completamente distintos, ¿sí? Entonces, si queremos trabajar desde la perspectiva de desarrollo, es importante la técnica y para hacer la técnica necesitamos estar capacitados también como organizaciones. En este tema, yo te quería preguntar, ¿sí conoces más o menos cómo es el movimiento de Mapas? Mapas no se quiso constituir como una ONG, no lo quisimos ver como precisamente un movimiento filantrópico, sino más bien realmente como una empresa, un proceso de desarrollo donde incluso la capacitación del migrante o de la persona desplazada por la violencia en general, porque ya hemos aprendido que no nada más hay desplazados extranjeros, hay desplazados nacionales y Ujú, muchos. Y obviamente el chiste es abrir esas áreas de oportunidad, pero no como para que alguien diga, ay, pobrecitos, vamos a darles caridad, sino con el enfoque de, aquí viene una gente que puede ser transformador de mi medio, que me puede aportar algo valioso y que en esa aportación, pues obviamente hay que remunerarla. Pero muchas veces, y parte de los cuellos de botella está precisamente en, en ese resolver sus situaciones migratorias, por un lado, que es tal vez uno de los cuellos más complicados, y segundo, que efectivamente haya mayor intereses, como bien dijo este amigo tuyo, de personas con capacidad, con proyectos verdaderamente valiosos, sustentables, que puedan ser alternativas de desarrollo y tal vez ya no verlos tanto como esas macroempresas, sino como esos microespacios de desarrollo regional que puedan ir dando polos de crecimiento. Y como bien dices, en esa mentalidad de transhumante del migrante y que no está para quedarse en un lugar fijo,
que estos modelos de capacitación y de su formación empresarial pueda ser factible el que al moverse también se lleve esas tecnologías, esas herramientas, a aplicarlas en otras comunidades. ¿Tú esto cómo lo ves y, y qué relaciones podrías tú considerar o recomendar para mapas? Yo creo que en esa parte es pensar, uno, si el migrante o la persona en movilidad va a ser sujeto del programa o agente de cambio del programa. ¿Qué quiero decir? Si va a ser el beneficiario de estos programas en donde va a recibir la capacitación para que se dedique a actividades económicas, sea la que sea, como trabajador, obrero, en la maquila o empresario o lo que sea. Esa es una. Y que si es un empresario tiene un factor multiplicador, ¿no? De beneficios, ¿no? Porque pues, una empresa genera empleos y al que le des empleo a una persona más, ya estás generando un valor social. O la otra es que esta persona sea replicador de un modelo de formación, capacitación o de estructuración de un modelo regional, como por ejemplo lo mencionan, ¿no? Que es decir, que sea un promotor de estas políticas públicas, lo capacitas y pueda ser instructor, puede ser capacitador, puede, etcétera. Ahora, inclusive esto sí requerimos algo que recientemente entré a este mundo de las certificaciones, ¿no? ¿Cómo surgen las certificaciones después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, la CISO y todo esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Europa se necesitaban personas capacitadas, pero de manera rápida, pronta. No podían cursar una licenciatura de 3, 5 años, sino requerían saber hacer algo muy concreto para echar a andar la maquinaria y volver a levantar la economía de Europa. A partir de eso, se genera este tipo de ideas de cómo evaluar una habilidad específica en la que puedas aprender y dominar en un periodo muy corto de tiempo. Y es ahí donde surge todo este tema de las certificaciones. En México, la Secretaría de Educación tiene este modelo de conocer, donde se certifican a través de estándares muchísimas habilidades, se evalúa conocimiento, habilidades, actitudes, hábitos y valores. Y a nivel internacional están estos ISOs, ¿no? Que es ese estándar internacional eh, eh, International Standards o es operativo, ¿no? Son operativo, algo así. Y estos ISOs justamente lo que hacen es sustituyen modelos formales de educación que son universidades y escuelas técnicas a diseñar currículas orientadas al desarrollo de habilidades, perfeccionamiento y a certificarte sobre eso. Para que podamos hacer esto y tenga este valor de yo pueda reproducir, o sea, pueda ahora enseñarle a alguien más, sí se requeriría que esta persona tuviera un valor en términos de certificación, tanto en la habilidad, destreza, labores de plomería, labores de electricidad. Ese fue el principio de los estándares de los ISO después de la Segunda Guerra Mundial. Y también hay otras para que tú puedas certificarte en enseñar, ¿no? También que sustituye a otro tipo de herramientas formales. Entonces, ese modelo puede ser para, tal vez no con el rigor de un ISO o eh, un estándar de conocer, pero algo mucho más corto que certifique ciertas habilidades en temas de servicios, por ejemplo, de las personas en movilidad. Eso podría ayudar y que se puedan diseñar en concurso con instancias de certificación junto con sectores empresariales específicos, ¿no? Empresarios, etcétera, y la academia, ¿no? A veces la academia no está muy metida o no está muy interesada en estos temas orientados a la parte práctica, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero a veces sí funcionan algunos centros de investigación aplicada, cámaras empresariales o asociaciones empresariales que puedan unirse para generar este tipo de certificaciones sobre temas muy concretos y que les pueda dar como una especie de título que valide sus conocimientos, sus habilidades y que eso les pueda abrir una ventana
de oportunidad. Ahora, hay que considerar algo muy importante y que se puede aprovechar en el buen sentido de los perfiles de los migrantes, que es su capacidad a la resiliencia. Se genera un tema psicológico y emocional, si bien hay muchas heridas emocionales derivadas de todo lo que pasan de violencia a lo largo de la movilidad, de los trayectos, hay un factor que es muy importante, que pueden afrontar todos estos temas de resiliencia. O sea, son muy resilientes, muchos de ellos, no todos, o sea, obviamente hay gente que cae ahí en la depresión, en la ansiedad, en el consumo problemático de sustancias, pero una característica positiva también es este tema de afrontar el riesgo, amante al riesgo y no adverso al riesgo, y también enfrentar la frustración y el fracaso, ¿no? Y que eso se Claro. puede aprovechar en temas empresariales, de negocio y sobre todo de autoempleo. Exacto, porque eso justo es uno de los temas de mapas, ¿no? Que eso es algo, es un planteamiento que es, o sea, es un planteamiento muy importante, digamos, porque las personas en movilidad también tienen o sea, se ha creado una narrativa en torno a las personas en movilidad como de que son víctimas o son invasoras o son delincuentes o no sirven para nada o ya sabes. Entonces, aquí el punto es más bien también la recuperación, ¿no? De sus habilidades y de sus fortalezas, porque en el camino, como tú decías, en el camino, todas las pérdidas que sufren, todas las violencias que sufren en el camino, ¿no? Igual por supuesto que les causan trastornos emocionales muy importantes, pero detrás de esos trastornos emocionales también es como reconocer lo que les permitió llegar vivas con una fortaleza enorme, ¿no? Y es como esa recuperación de su fortaleza, de su capacidad de sobrevivencia, de su resiliencia, ¿no? De su fortaleza física para haber llegado, de su voluntad para haberlo hecho, de su capacidad. O sea, sí me explico. Sí, 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 Tienen una serie de cualidades que no se les ve, ni ellos, ni ellas mismas las reconocen. Entonces, se autodevalúan también en ese sentido, exacto. ¿no? Y eso no significa romantizar el tema migratorio, Exacto. es No, algo muy no, importante. No porque es decir, ay, pobrecitos, no, no. no. Al contrario, es ¿cuáles son sus fortalezas desde el punto de vista humano, emocional, emocional, psicológico, y también lo que saben hacer, ¿no? Toda, Sí, y su capacidad de aprendizaje de nuevas tareas, ¿no? A veces llegaron a Estados Unidos y tuvieron que aprender a hacer algo que no sabían hacer, ¿no? Y claro. entonces de ahí arrancaron, ¿no? Cocinar, temas de limpieza, cultivar fresas, naranjas, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, Ser meseros, cocineros, o sea, es pues esta capacidad de adaptarte al Ujú. entorno, ¿no? Y que además tienen en mente este tema de la superación, pero también que tienen que compartir con su familia esta parte de esta responsabilidad. Digo, hay casos también de personas que pues en la Hay de migración pues no reagrupan a su familia, sino crean una nueva familia, ¿no? Pero bueno, pero esas son las realidades en las que estamos inmersos. Y yo creo que algo que teníamos ganas, que no, todavía no se nos concreta, es poder hacer estas evaluaciones, estas entrevistas a profundidad, grupos de enfoque a los migrantes para conocer un poquito más de viva voz en las entrevistas a profundidad, grupos de enfoque y luego medirlo en encuestas, qué porcentaje de la población siente, piensa, se ubica, se ve a sí misma de esta u otra manera. ¿No? A mí eso me encantaría poderlo hacer eventualmente de conozcamos, o sea, porque estamos con supuestos, ¿no? Creemos que el migrante piensa, siente, dice, vivió, pero necesitamos más allá de un documental, voz. más allá de un documental que nos narre la historia de una familia, de un grupo, es la mayoría a partir de métodos estadísticos, ¿no? No una muestra representativa, aleatoria. Vamos a preguntarles todo esto, porque a veces también, como pasa con lo mismo con las políticas para adolescentes, es adultocentrismo y pensamos que el adolescente quiere, necesita, sabe, ¿no?
y pues diseñamos políticas públicas desde la visión adolescente, digo adulta, y Sí, resulta que los adolescentes que están no en otra cosa, corresponden. Quieren Claro. ¿no? otra cosa. Al Entonces Oye, final acá tenemos que inclusive hacer lo mismo ponerse con los, asistencialista, porque el punto es ese, les damos lo que nosotros creemos, que ¿no? necesitan, Pero aquí el punto es que las personas tienen ese derecho de decidir también, que ¿no? nos De digan ellos quiénes derecho, son, sí, qué claro, quieren, a dónde quieren, cómo lo quieren, o sea, qué son. sí, Preguntarles, ¿estás bien? sí, ¿Cuántas sí, personas le Marco, preguntan a un migrante? fíjate claro. que no, lástima, el tiempo ya nos rebasa, pero acabas de abrir todo un nuevo iceberg, pero apenas nos enseñaste hoy la puntita, o sea que esto tiene que seguirse platicando, como antes de líneas te comentaba Adela, creo que tenemos que estar interactuando mucho porque tienes muchos elementos que nos pueden ayudar a hacer más real esta transformación, a poder aterrizar en cosas concretas, pero también ha sido muy enriquecedor y creo que hemos abiertole al auditorio que nos pudo haber escuchado el hacer sensibilidad de esto, el entender un poquito más este fenómeno y ser colaborativo y participativo en todas las áreas que se muestran. Ahorita se habló de muchos espacios que se requieren en cuanto a atención médica, en cuanto a atención psicológica, porque efectivamente para que puedan ser estas personas operativas, pues también en muchas ocasiones se les tiene que ayudar a sanar. Y también se tiene que entender que lo que han vivido y que lo que han sufrido, pues les pone en una cierta vulnerabilidad y en una cierta forma de conductas y de relaciones sociales que, como bien dices, han sido trastocadas, no ha sido la misma estructura social y cultural a la que estamos acostumbrados. Y obviamente en estos modelos, en estos esquemas, en estas formas en que se presentan, pues tenemos que ver esa forma de integrarles dignamente a la sociedad. Y para ello, pues se necesitan muchas cabezas, muchas manos y obviamente el entendido que después de todo también tenemos ahí a una gente, como muy bien dijiste, Marco, resiliente, capaz de aportarnos cosas muy valiosas también. Pues, Marco, yo te agradezco mucho y yo me despido y digan ustedes, den su adiós al auditorio. Pues muchas gracias, Marco. Híjole, sí, realmente qué claridad, ¿no? De hablar de tantas cosas. Yo creo que ahorita se abrió todo un abanico, ¿no? Un abanico de perspectivas y pues con eso yo creo que desde ese abanico que tú abres, yo creo que se pueden diseñar muchas estrategias que pues también pueden ser innovadoras, diferentes, porque también pues yo pienso que toda la estructura que vivimos ya no funciona para dar cauce a toda esta serie de problemáticas. Se tienen que diseñar nuevos modelos de relación y nuevos modelos interinstitucionales, nuevos modelos de coordinación y estratégicos y de relación humana, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿tú querías decir algo? Pues algo final es que Einstein decía que locura es hacer 1000 veces las mismas cosas esperando resultados distintos, ¿no? Creo que lo que tenemos que pensar es cómo hacerlo Exactamente. diferente con las herramientas que tenemos, siendo honestos, la verdad, reconociendo nuestros límites, pidiendo ayuda, saber pedir ayuda, pero que esa ¿No? ayuda que llegue sea ayuda con técnica. Esto es muy importante. Sí, con corazón, sí, pero necesitamos técnica. Técnica. No, pues Gracias muy por la bien. invitación. No, muchas Muchas gracias, Marco. gracias. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y como siempre, siempre les pedimos que, bueno, si pueden compartir este video, sería maravilloso porque es muy, muy, muy necesario que esta sociedad se entere de la dinámica que se lleva a cabo detrás de todas las apariencias, ¿no? Y que eso también contribuya para que la sociedad también se acerque a estas
pues a estas problemáticas, pero también con una mirada desde la posibilidad, ¿no? Desde la construcción de paz. Entonces, bueno, al final somos una sociedad humana, más allá de las fronteras, y pues yo creo que ahorita eso es algo que ya es muy necesario llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues les Y que esa invitamos. participación también puede ser aportar, puede ser opinar, puede ser mandar Pueden, consejos. si quieren dar sus comentarios, los pueden dejar. Ahí tienen todos nuestros datos. Entonces, pues con esto ya vamos creando una red cada vez más grande y más sólida, ¿no? Más fuerte, más fortalecida. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Y pues Gracias la por la próxima, invitación. Marco, porque no sea la primera vez. No, Sale. seguro que no. Gracias.